Hay lugares en nuestro mundo que por su propia naturaleza parecen rechazar la presencia humana. No hablamos de cementerios o viejas casonas coloniales, hablamos de los espacios liminales, almacenes, fábricas y centros logísticos que al quedar vacíos se transforman en algo más. La historia que están a punto de escuchar no es un simple cuento de fantasmas, es el testimonio de Julián, un hombre cuya racionalidad fue desmantelada pieza por pieza durante sus turnos nocturnos en el sector Delta, un complejo industrial a las afueras de la ciudad que nunca debió ser reabierto. Lo que Julián encontró entre los pasillos de estanterías infinitas no fue a un intruso de carne y hueso, sino una falla en la estructura misma de la realidad. Prepárense, aseguren sus puertas y bajen las luces. Esta es la crónica completa de El turno de los pasillos infinitos. Julián no era un hombre de miedos, sino de necesidades. A sus 42 años, tras el cierre de la planta de ensamblaje donde trabajó media vida, el silencio de su cuenta bancaria le resultaba mucho más aterrador que cualquier leyenda urbana. Por eso, cuando aceptó el puesto de vigilancia nocturna en el complejo logístico Sector Delta, no hizo preguntas. El salario triplicaba el de cualquier otra empresa de seguridad y el trabajo parecía ridículamente simple. Cuidar una mole de concreto y acero de 40.000 metros cuadrados, que llevaba 3 años cerrada por un litigio judicial. El primer día el supervisor, un hombre de rostro cenizo llamado Don Matías, lo recibió en la entrada principal. No hubo inducción técnica, solo un manojo de llaves oxidadas, una linterna pesada de luz amarillenta y una advertencia que Julián interpretó como la excentricidad de un viejo cansado. El sector Delta no es un edificio, Julián, es un organismo. No dejes que aprenda tu ritmo de paso y bajo ninguna circunstancia entres al sector G. Si el termómetro de la entrada marca menos de 0 grados, no importa lo que escuches dentro. Julián asintió con una sonrisa escéptica. Se colocó el uniforme azul marino y vio cómo el coche del supervisor se alejaba, dejándolo solo con la inmensidad del complejo y el siseo del viento filtrándose por las grietas de la estructura. Las primeras 2 semanas fueron una monotonía casi hipnótica. El almacén era un laberinto de estanterías industriales que se elevaban 15 metros hacia un techo de láminas metálicas. El suelo del hormigón pulido reflejaba la luz de su linterna como si fuera agua estancada. Julián dividía su turno en 3 rondas: a la medianoche, a las 2 y a las 4 de la mañana. El resto del tiempo lo pasaba en la caseta de vigilancia, una oficina de cristal reforzado equipada con 16 monitores de tubo catódico que emitían una imagen granulenta, bañada en una estática que parecía vibrar con vida propia. Fue en la 3ª semana cuando la realidad empezó a deshilacharse por los bordes. Durante su ronda de las 2 de la mañana, mientras caminaba por el pasillo 12, una sección dedicada anteriormente a repuestos de máquina pesada, Julián encontró una caja de madera. Estaba perfectamente centrada en el pasillo. No era una caja del inventario del almacén. Era vieja, con esquinas reforzadas de latón y un olor penetrante a cedro y humedad. La movió hacia un costado, pensando que algún antiguo trabajador la habría dejado olvidada en un altillo y la gravedad había hecho el resto. Sin embargo, al dar la vuelta para regresar a la caseta, sintió un frío súbito en la nuca. Al girarse, la caja estaba de nuevo en el centro exacto del pasillo, pero esta vez estaba abierta. Julián iluminó el interior con la linterna, esperando encontrar basura o herramientas, pero estaba vacía. El fondo de la caja estaba manchado con algo que parecía aceite negro, todavía fresco, que formaba el patrón de una mano humana pequeña. Esa noche, al regresar a los monitores, notó la primera anomalía visual. En la cámara 7, que cubría el acceso al sector G, vio una figura. El corazón le dio un vuelco. Era un hombre con el mismo uniforme de vigilancia,
caminando con el mismo paso pesado y cansado que él tenía. Julián tomó la radio con los nudillos blancos de tanto apretar. Aquí, Julián. ¿Quién está en el sector G? Identifíquese. No hubo respuestas, solo un sonido rítmico, como una respiración pesada que parecía salir no de la radio, sino de las paredes mismas de la caseta. Miró el monitor con fijeza y se dio cuenta de algo que le heló la sangre. La figura en la pantalla se detuvo, se giró hacia la cámara y lo saludó. La figura tenía el rostro de Julián, pero donde deberían estar los ojos, solo había dos cuencas de oscuridad absoluta, como si alguien hubiera quemado la película en esos puntos exactos. El miedo real y visceral se instaló en el estómago de Julián como un bloque de plomo. Intentó convencerse de que era un fallo del sistema, una grabación antigua que se había quedado en bucle por error, pero el sector Delta no permitía el autoengaño por mucho tiempo. A la noche siguiente, la arquitectura misma del lugar comenzó a traicionarlo. Julián inició su ronda sabiendo que el recorrido completo tomaba exactamente 22 minutos. Esa noche caminó durante 40 minutos y no encontró la salida del pasillo de estanterías. Los números de sectores en las columnas de concreto habían cambiado. Ya no eran números, sino símbolos geométricos que parecían vibrar bajo la luz de su linterna. El aire se volvió denso, con un olor a ozono y metal oxidado que le dificultaba respirar. De repente, el silencio absoluto fue roto por un sonido que no pertenecía a un almacén vacío. El llanto de un niño, pero un llanto procesado, como si saliera de un altavoz averiado. El sonido provenía del sector G. Julián, impulsado por una mezcla de terror y un resto de deber profesional, se acercó a la enorme puerta termosellada. El termómetro digital de la entrada marcaba 12 grados. El vapor de su aliento formaba nubes densas en el aire. Recordó la advertencia de don Matías, pero en ese momento la puerta se deslizó hacia arriba con un gemido hidráulico, como si el almacén lo estuviera invitando a entrar. En el interior del sector G era una pesadilla gótica industrial. No había estanterías sino pilares de metal que se perdían en una neblina perpetua. Del techo colgaban cientos de ganchos de carga que se balanceaban lentamente sin que hubiera corriente de aire. En el centro de la sala, bajo una única luz cenital que parpadeaba, había una mesa de oficina. Sobre ella, el diario de bitácora de la empresa. Julián se acercó con las piernas temblando. El diario estaba abierto en la fecha actual. La caligrafía era la suya. La entrada decía 3:45 am. Julián ha entrado al sector G. Julián no saldrá del sector G. El reemplazo llegará a las 6 am. En ese momento las luces de emergencia rojas se encendieron en todo el complejo, bañando el acero en un color de sangre arterial. Julián escuchó el sonido de un montacargas poniéndose en marcha en algún lugar de la oscuridad. El motor rugía con un sonido gutural, casi animal. Vio dos luces amarillas aparecer en el fondo del pasillo. El montacargas avanzaba hacia él a una velocidad imposible, pero no había nadie en el asiento del conductor. Julián corrió y corrió como nunca lo había hecho, pero el almacén se estiraba. Los pasillos se convertían en túneles infinitos. Cada vez que pasaba por una columna veía una sombra adherida a ella, una silueta humana que parecía estar hecha de hollín y arrepentimiento. Eran los guardias anteriores, o quizás versiones de él mismo que no habían logrado salir en otras noches. Escuchó su propia voz llamándolo desde las sombras. Julián, detente. El turno nunca termina. El sueldo es eterno. El silencio es el jefe. Cerró los ojos mientras corría, tratando de encontrar el plano del edificio que había visto en el primer día. Entendió que el sector Delta no era un lugar físico, sino una trampa para la conciencia. Un espacio liminal que se alimentaba de la rutina y la soledad. Se detuvo en seco en medio de la oscuridad total cuando su linterna se apagó. El sonido del montacargas estaba en escasos metros. Podría sentir el calor del motor y el olor a diésel quemado. En lugar de gritar, Julián hizo lo único que no era una reacción lógica de miedo. Se sentó en el suelo de hormigón, cruzó las piernas y empezó a contar en voz alta sus recuerdos más mundanos. El nombre de su madre, el sabor del café por la mañana, el ruido de la lluvia sobre el techo de su antigua casa. Se ancló a la realidad de afuera con una voluntad de hierro. El montacargas se detuvo justo frente a él. Sintió una mano fría y metálica rozar su mejilla, y una voz que siseaba como estática de radio le susurró al oído.
Mañana volverás, porque no tienes a dónde más ir. Cuando Julián abrió los ojos, la luz grisácea del amanecer se filtraba por las claraboyas. Estaba sentado en el suelo del pasillo principal, frente a la puerta de salida. El almacén volvía a ser solo un edificio de concreto y acero, silencioso y polvoriento. Se levantó con el cuerpo dolorido, como si hubiera sido golpeado, y caminó hacia la oficina. Don Matías ya estaba allí, sentado en la silla de vigilancia, mirando los monitores apagados. No se sorprendió de verlos en ese estado. Sin decir una palabra, sacó un sobre con dinero en efectivo y lo puso sobre la mesa. Julián vio que en el monitor de la cámara 7, una pequeña figura en el fondo de la imagen, muy lejos, todavía saludaba. Julián tomó el dinero y dejó las llaves y salió al aire fresco de la mañana. No volvió a buscar trabajo en seguridad. Sin embargo, meses después, viviendo en otra ciudad, Julián despertó a las 3 de la mañana. Al caminar hacia la cocina por un vaso de agua, notó que el pasillo de su pequeño departamento parecía un poco más largo de lo normal. En la pared, donde debería estar su sombra, vio la silueta de un hombre con casco y chaleco reflectante que no se movía cuando él lo hacía. Julián entendió entonces que hay turnos de vigilancias que, una vez aceptados, duran toda la vida. Porque el sector Delta no se queda en las afueras de la ciudad, se queda en la parte de atrás de la mirada de quien se atrevió a vigilar sus sombras. Al analizar la experiencia de Julián en el sector Delta, nos enfrentamos a dos posibles interpretaciones. Desde una perspectiva psicológica, podríamos hablar de una psicosis por aislamiento. El cerebro humano, privado de estímulos sociales y confinado en un espacio de repetición geométrica, como lo son los pasillos de un almacén, empiezan a proyectar sus propios miedos para llenar el vacío. La figura en el monitor y las sombras en las columnas podrían ser manifestaciones de un estrés postraumático tras años de trabajo industrial. Sin embargo, hay detalles que la lógica no puede ignorar. Los registros de la empresa mencionan que Julián no fue el único en renunciar bajo condiciones extrañas. Otros 3 guardias antes que él reportaron la misma corriente de aire persistente y la presencia de esa caja de madera que aparecía y desaparecía. Es posible que grandes estructuras de metal y concreto, cargadas con el estrés de miles de horas de trabajo humano, actúen como una batería que almacena una energía residual. ¿O acaso el sector Delta es un punto de intersección con otra dimensión donde el tiempo no corre de forma lineal? Julián nunca volvió a ser el mismo. Hoy vive lejos de las zonas industriales, pero quienes lo conocen dicen que nunca enciende la televisión si hay estática y que siempre deja una luz prendida en el pasillo de su casa. El dinero que recibió esa última mañana desapareció en pocos días, pero la mancha de aceite con forma de mano en su memoria, esa no se borra con nada. Hay una lección en esta historia. Cuando el sol se pone, los edificios vacíos dejan de pertenecernos. Se convierten en el territorio de algo que no necesita dormir, algo que nos observa desde los ángulos muertos de las cámaras de seguridad. Gracias por acompañarnos en este largo recorrido por los pasillos del sector Delta. Si alguna vez te has sentido observado en algún lugar vacío, o si has trabajado en turnos nocturnos y has visto algo que la lógica no puede explicar, déjanos tu historia en los comentarios. No olviden suscribirse y activar la campana para no perderse nuestro próximo reporte. Recuerden, el hecho de que estén solos en una habitación no significa necesariamente que no haya nadie más con ustedes. Buenas noches y mantengan la linterna encendida.